Hola chicos, continuando con la gráfica de vectores, hoy realizaremos un ejercicio por el método del polígono, que es similar al método del triángulo, donde se trazan los vectores uno a continuación del otro, es decir, es la unión de un vector cabeza con cola. Entonces realicemos el ejercicio número 11 de nuestra práctica, que les dejo aquí abajo en descripción. Por el método del polígono, determinar de forma gráfica la resultante y el ángulo respecto al eje X positivo con los siguientes vectores: vector A, vector B, vector C y vector D, con sus unidades y ángulos respectivos. Entonces, lo primero que hacemos es ubicar nuestro vector A, que es 9 unidades y 0 grados. Ubicamos nuestro primer vector en 0 grados desde el eje X positivo y luego trazamos nuestro módulo de ese vector, que es 9 unidades. Con ayuda de nuestra regla, trazamos ese vector de 9 unidades. Luego, en el extremo de este vector A, trazamos nuestro vector B, es decir, en la cabeza del vector A, unimos el vector B, que es 8 unidades 50 grados. Con la ayuda de la transportadora, nos damos referencia del ángulo, de ese ángulo de 50 grados. 50 grados. También podemos verificar que el vector B esté en un ángulo de 50 grados. Una vez verificado, podemos trazar el módulo de ese vector B con la ayuda de una regla. Trazamos entonces el módulo de 8 unidades. El módulo del vector B es 8 unidades, 50 grados respecto al eje X. En el extremo de ese vector B trazamos el vector C, es decir, en la cabeza de ese vector B trazamos el vector C de 6 unidades, 90 grados. Sabemos que los 90 grados es un vector vertical, ¿no? Entonces, no es necesario usar nuestra transportadora. Entonces, solamente nos quedaría trazar ese módulo del vector C, que tiene un módulo de 6 unidades, con ayuda de una regla. Trazamos hasta aquí es 3, 4, 5, 6 unidades o 6 centímetros respectivamente. Y a continuación trazamos el vector C en el extremo de este vector C o cabeza del vector C con la ayuda de nuestra transportadora. Siempre ubicar primeramente el ángulo de ese vector de 130 grados. Entonces, donde podemos verificar el ángulo, podemos observar ese vector D se ubica en el extremo del vector C a un ángulo de 130 grados. A continuación, con la ayuda de esa regla, trazamos el módulo de ese vector de 5 unidades. Finalmente, graficamos nuestro vector resultante desde el origen del primer vector, que es el A, hasta el extremo final del último vector, que es el vector D. Entonces, podemos decir también que la resultante es un segmento que une el origen del primer vector con el extremo del último vector. Con la ayuda de una regla podemos ver el módulo de ese vector resultante, que es 19.3 unidades. Redondeando serían 19 unidades. Así también podemos ver con la ayuda de un transportador el ángulo del vector resultante respecto al eje X positivo. Y observamos en detalle
El ángulo es 50, 55, 56 grados aproximadamente desde el eje X positivo. Eso también lo podemos anotar de esta manera. Entonces, con esto concluimos la gráfica de vectores por el método del polígono. Espero que les haya ayudado, muchachos. Nos vemos. Chao, chao.